Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los secretos, los amores y los dramas Moon S intensos de la televisión superíndice 3N turca. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright en listos para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que su copyright que les encanta: los romances, los perdones y las segundas oportunidades en el mundo de nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de Kerem, Hande y Melisa, pero no exactamente como personas reales, sino a través copyright ese de los personajes que interpretan y de las dinámicas que vemos repetirse en las telenovelas turcas. Vamos a analizar esas situaciones en las que un personaje, digamos, Kerem, se encuentra entre flores, esos momentos románticos llenos de promesas y reconciliaciones, y la necesidad de perdu superíndice 3N, ya sea propio o ajeno. Y claro, la tentación superíndice 3N. Esa figura, digamos Melisa, que entra en escena como una bomba, poniendo a prueba la fidelidad y la fortaleza de los vínculos. Pero antes de empezar a destapar todos estos secretos y analizar estos culebrones, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque AQU siempre encontrar en las últimas noticias, los mejores análisis y los chismorreos jugosos del mundo de las series turcas. No se lo pierdan. Ahora su prepunrense un tu copyright, a como superíndice 3 dense en el sofu, porque esto es a punto de comenzar. Para empezar este análisis, vamos a tomar como referencia la serie, Senu con diéresis al cap. Aunque Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel no se llamen Kerem y Hande en la serie, la dinámica que vemos allí refleja a la perfección superíndice 3 en el tema que nos ocupa. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y fru arquitecto, a cambio de una beca. El GEU copyright Nero, como les dije, es comedia romántica, pero la verdad es que tiene sus buenos momentos de drama y por supuesto de intriga amorosa. Y es que vamos a ser sinceros, las comedias románticas turcas saben jugar muy bien con el drama para mantenernos enganchados. No todo es miel sobre hojuelas, ni mucho menos. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo y con una personalidad bastante difícil. Hande Eru Parrafoel Seda YLDZ, una joven más menos adora y apasionada por la jardinería. La química entre ellos es innegable, y desde el principio vemos CEU superíndice 3 sus personalidades opuestas chocan y se atraen al mismo tiempo. Esa atracción superíndice 3N de polos opuestos que tanto nos gusta, ¿verdad? El millonario fru y la chica de barrio con un corazón superíndice 3N enorme en un club psico que nunca falla. La trama gira en torno al contrato que firman para fingir ser pareja. Al principio todo es un juego, pero poco a poco, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se va difuminando. Serkan empieza a ver a Eda como algo Moon S que una simple compau más menos era de negocios, y Eda descubre que detrás de la fachada de hombre frío y calculador, Serkan esconde un corazón superíndice 3N sensible. Vemos CEU superíndice 3 la coraza que se ha construido. Serkan empieza a resquebrajarse gracias a la espontaneidad y la calidez de Eda. Es ese proceso de descubrimiento mutuo lo que hace que nos enganchemos a la serie. Ahora bien, du superíndice 3 de entra el tema de las flores, el perdu superíndice 3N y la Melisa explosiva. Las flores en este caso son un símbolo recurrente en la serie. Eda es florista y su pasión superíndice 3N por las flores representa su alegría, su optimismo y su capacidad para encontrar la belleza en las cosas simples. Serkan al principio no entiende esta pasión superíndice 3N, pero a medida que se enamora de Eda, empieza a apreciarlas también copyright N. Las flores se convierten en un regalo recurrente, un símbolo de su amor y de su reconciliación superíndice 3N. Cada ramo, cada flor tiene un significado especial que Eda le transmite a Serkan. Es una forma de comunicarse que va muy de ese ayu de las palabras. Y es que a Q copyright N no le gusta que le regalen flores. El perdu superíndice 3N es otro tema central en la serie. Tanto Serkan como Eda cometen errores, se hieren mutuamente y tienen que aprender a perdonarse. Serkan tiene un pasado doloroso que lo ha marcado, y que le impide abrirse completamente a los demonios de ese Eda, por su parte, es impulsiva y a veces dice cosas que no piensa. A lo largo de la serie vemos CEU superíndice 3 ambos aprenden a comunicarse mejor,
a entender las necesidades del otro y a perdonar sus errores. Las discusiones son intensas, las reconciliaciones aún mudas. Y es que en el amor como en la vida, es importante saber perdonar y seguir adelante. Guardar rencor solo nos da un más menos a nosotros mismos. Y aquí es donde entra la Melissa explosiva. En Senú con diéresis al cap tenemos varios personajes femeninos que podrán encajar en este papel, como Selin, la exnovia de Serkan, o Deniz, un amigo de Eda que es tú, enamorado de ella. Estos personajes actúan como catalizadores, poniendo a prueba la relación superíndice 3N entre Serkan y Eda y creando situaciones de celos y desconfianza. Selin, en particular, es una mujer ambiciosa y manipuladora que no estuvo dispuesta a perder a Serkan fácilmente. Ella representa el pasado de Serkan, lo que con diéresis copyright L cree que es correcto y adecuado, mientras que Eda representa el futuro, la pasión superíndice 3N y la espontaneidad. Selin es la sofisticación superíndice 3N, el lujo, la apariencia perfecta. Eda es la autenticidad, la frescura, la naturalidad. La lucha entre estas dos mujeres por el amor de Serkan es uno de los puntos clave de la serie. Lo interesante de Senú con diéresis al cap es que a pesar de los obstáculos, Serkan y Eda siempre encuentran la manera de superar sus problemas y de volver a estar juntos. Su amor es fuerte y genuino, y eso es lo que los mantiene unidos. La serie nos enseña más menos a que el amor verdadero implica perdu superíndice 3N, comprensión superíndice 3N y la capacidad de superar los errores del pasado. Además de ese nos muestra que a veces, la persona que menos esperamos es la que nos ayuda a florecer y a encontrar la felicidad. Es una serie que nos deja un mensaje positivo, que nos recuerda que el amor puede superar cualquier adversidad. Ahora pasemos a otra serie turca que también copyright N explora el tema del perdu superíndice 3N y las segundas oportunidades, aunque desde una perspectiva mucho más dramática, y grados Estambullu Helin. Esta serie, que es un drama familiar con toques románticos, nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante copyright fana que se enamora de Faruk, un rico y poderoso hombre de negocios de bursa. Aquí, la diferencia de clases sociales también copyright N juega un papel importante, pero desde una perspectiva muy seria y realista. Los actores principales son Aslemberg, que interpreta a Süreyya, y Özkan Deniz, que da vida a Faruk. La trama se centra en el choque cultural entre Süreyya y la familia de Faruk, una familia tradicional y conservadora que no acepta fácilmente a una mujer independiente y moderna como ella. La mansión superíndice 3N de los Boran, la familia de Faruk, se convierte en el escenario principal de este drama familiar. Una casa llena de secretos, tradiciones y rencores. La vida de Süreyya cambia radicalmente cuando se casa con Faruk, y se muda a la mansión superíndice 3N de su familia en Bursa. Ayu tiene que lidiar con Esma Sultán, la matriarca de la familia, una mujer autoritaria y controladora que no la considera digna de su hijo. Además de ese tiene que enfrentarse a los celos y la envidia de las hermanas de Faruk, que ven en ella una amenaza para su estatus social. Esma Sultán es uno de los personajes SIQ superíndice 3 Nikous de las series turcas. Una mujer poderosa, implacable y dispuesta a todo para proteger a su familia. Su relación superíndice 3N con Süreyya es tensa desde el principio, y se convierte en uno de los ejes centrales de la trama. En Nigrados Estambullu Helin, el tema de las flores no es tan literal como en Senú con diéresis al cap, pero su estu presente de manera simbu superíndice 3 lica. Süreyya representa la belleza y la frescura, la capacidad de florecer en un entorno hostil. Ella es como una flor que lucha por abrirse paso entre las piedras, resistiendo las adversidades y manteniendo su esencia. Süreyya llega a la mansión superíndice 3N Boran como una bocanada de aire fresco, intentando romper con las tradiciones y aportar una visión superíndice 3N moderna y abierta. El perdu superíndice 3N, en cambio, es un tema recurrente y fundamental en la serie. A lo largo de la trama, vemos Ceu superíndice 3 Süreyya tiene que perdonar a Esma Sultán por su crueldad y su rechazo, a las hermanas de Faruk por su envidia y sus intrigas, e incluso a Faruk por su incapacidad para defenderla de su familia. El perdu superíndice 3N se convierte en una herramienta esencial para Süreyya, que la ayuda a superar el dolor y a construir una vida mejor para sí misma. Süreyya demuestra una gran fortaleza y resiliencia a lo largo de la serie, convirtió copyright-dose en un ejemplo para muchas mujeres. Y en cuanto a la Melissa explosiva, en Nigrados Estambullu Helin, tenemos a varias candidatas.
Ipek, una de las hermanas de Farouk, podrá encajar en este papel. Ella es una mujer ambiciosa y resentida que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Ipek ve en Süreyya una rival, una intrusa que ha venido a arrebatarle su lugar en la familia. Por lo tanto, no duda en utilizar todo tipo de artimañas menosas para hacerle la vida imposible. Ipek representa la envidia y el rencor que pueden surgir dentro de una familia. Otra Melissa explosiva podrá ser Dilara, una antigua novia de Farouk que regresa a su vida para intentar recuperarlo. Dilara es una mujer sofisticada y elegante que representa el pasado de Farouk, una vida llena de privilegios y comodidades. Su regreso pone a prueba la relación superíndice 3n entre Farouk y Süreyya y crea situaciones de tensión superíndice 3n y celos. Dilara es la representación superíndice 3n de lo que la familia Boran esperaba para Farouk. Y grados Estambullu Helin nos muestra que el perdu superíndice 3n no siempre es fácil, pero que es necesario para sanar las heridas y avanzar en la vida. También copyright n nos enseña más menos a que el amor puede florecer incluso en los entornos mundos hostiles, y que la fuerza interior y la determinación superíndice 3n pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Es una serie que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la tradición superíndice 3n y el amor. Finalmente vamos a mencionar una tercera serie, un poco menos conocida, pero que también Copyright N explora estos temas de una manera interesante, Kiral Kaik. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un arriesgado trato, enamorar y casarse con Umer, un exitoso diseu más menosador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de una deuda. Aku, la mentira es el motor principal de la trama. Los actores principales son Elu Párrafo Insangu, que interpreta a Defne, y Barardu Párrafo, que da vida a Umer. La serie se centra en el juego de seducción superíndice 3n entre Defne y Umer, y en los dilemas morales que enfrenta Defne al tener que mentirle a la persona que ama. Defne se debate entre el amor y el deber, entre sus sentimientos y el dinero que necesita para ayudar a su familia. En Kiral Kaik, el tema de las flores vuelve a estar presente de manera literal. Umer es un diseu más menosador de zapatos, y sus creaciones a menudo están inspiradas en la naturaleza, en las flores y en los colores vibrantes. Defne, por su parte, tiene una conexión superíndice 3n especial con la naturaleza y a menudo utiliza flores para expresar sus sentimientos. Las flores son un reflejo de la creatividad y la sensibilidad de ambos personajes. El perdu superíndice 3n es un tema central en la serie, ya que Defne tiene que lidiar con la culpa de estar mintiendo copyright dole a Umer y con el temor de que con diéresis copyright él le descubra la verdad. Además, ambos personajes tienen que perdonar errores del pasado y superar sus propios miedos para poder estar juntos. La verdad es que el secreto que guarda Defne pesa mucho sobre ella, y sobre su relación superíndice 3n con Umer. Y en cuanto a la Melissa explosiva, en Kiral Kaik tenemos a varias opciones. Umer tiene una exnovia, Igrados Pek, que regresa a su vida para intentar reconquistarlo. Igrados Pek es una mujer hermosa y exitosa que representa el pasado de Umer, una vida llena de lujos y sofisticación superíndice 3n. Su regreso pone a prueba la relación superíndice 3n entre Defne y Umer y crea situaciones de celos y desconfianza. Igrados Pek es una mujer segura de sí misma, que no está dispuesta a rendirse fácilmente. Otra Melissa explosiva podrá ser Sinan, el mejor amigo de Umer, que también copyright n estu enamorado de Defne. Sinan es un hombre encantador y divertido que siempre au para Defne, ofreció copyright dole su apoyo y su amistad. Su presencia complica a UNMU es la situación superíndice 3n y crea un trío nulo amoroso que pone a prueba la lealtad de los personajes. Sinan es el amigo incondicional, el que siempre au para levantar el u con diéresis nimo. Kiral Kaik nos muestra que el amor verdadero no se puede comprar ni forzar, y que las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. También copyright n nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3n es fundamental para construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera, y que la confianza es la base de cualquier amor verdadero. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en las relaciones. Pero volviendo a nuestro tema inicial, y conectando estas tres series, podemos ver patrones comunes. La figura del protagonista masculino, a menudo exitoso y con una coraza emocional, la protagonista femenina, con un corazón superíndice 3n enorme y una gran capacidad de amar,
y la presencia de una o varias melisas explosivas, que ponen a prueba la relación superíndice 3N. Esta Fu superíndice 3 mula, aunque repetida, sigue funcionando porque nos permite identificarnos con los personajes y vivir con ellos sus alegrías y sus penas. En resumen, mis queridos espectadores, hemos visto CU superíndice 3 mo el tema de las flores, el Perdu superíndice 3N y la figura de la melisa explosiva, se repiten en muchas series turcas, aunque con diferentes matices y enfoques. Hemos analizado Senu con diéresis al Kapm, y grados Stambuyu Helin, y Kiral Kaik, y hemos visto CU superíndice 3 mo. Estas series exploran las complejidades del amor, las segundas oportunidades y los desafíos que enfrentan los personajes para encontrar la felicidad. Y es que al final, todos buscamos lo mismo, el amor verdadero y la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre estas series y sobre los temas que hemos tratado hoy. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Qué copyright personajes creen que representan mejor el tema del Perdu superíndice 3N y las segundas oportunidades? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Besos.